palabra de Dios. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 8697-9830 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor, tú conoces cada parte de mí. Un abrazo lleno de la paz del Señor. Un saludo lleno de amor y de bendición donde quiera que te encuentres en esta mañana linda. Hoy estamos en mañana de viernes acá en Estelevisión Internacional y estamos muy agradecidos y bendecidos con el Señor por regalarnos este espacio tan lindo hoy viernes y compartir como lo hacemos siempre acá en Estelevisión Internacional, hablando de lo más lindo que podemos hablar. ¿Cuál es la conversación más linda que tenemos los cristianos? Todo lo relacionado con la palabra del Señor. Muy bien. Estoy con el pastor Sabdiel y con el pastor Juan Luis en esta mañanita acá, todos felices y contentos. Hoy el pastor Juan Luis se quiso sentar al lado mío, debo de comprender, ¿verdad?, que quiere sentarse al lado mío, entonces aquí le damos la bienvenida también. Bienvenido, pastor Juan Luis, hoy venimos como celestitos y azulitos todos. Pastor Rodolfo, un saludo especial para usted, para el pastor Sabdiel, para todos los hermanos en sintonía. Es una alegría compartir con ustedes hoy el estudio de la palabra del Señor, llegar a tantísima gente que ama esta emisora, pero que también ama nuestro grupo radial. Espero estarme escuchando bien ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Y decía, ¿estamos perfectos? Ah, qué bonito. Bueno, reitero el saludo especial para todos y damos gracias a Dios por ese amor tan lindo que todo el pueblo tiene, Pastor Rodolfo, para el Grupo Visión, para Televisión Internacional y para este programa. Mi querido Sabdiel, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Pastor Rodolfo. Un gusto estar nuevamente aquí con usted en este programa, con el hermano, el Pastor Juan Luis Calvo, y ya los que está con nosotros nuevamente. Así que una bendición para cada uno de ustedes y para todo el equipo que está aquí también junto con nosotros, con la mejor disposición siempre. Como decía, retomo la palabra del pastor Rodolfo, qué lindo, me gustó mucho eso, la mejor conversación que un hijo de Dios puede tener. Así, ¿cuál es, pastor Rodolfo, la mejor conversación? Hablar de la palabra. Hablar de la palabra, qué lindo, ¿verdad? Y por eso qué lindo cuando podemos estar con personas que comparten ese mismo sentir y con la audiencia de Estereovisión que tiene siempre esa hambre por aprender, esa buena disposición de escuchar de la palabra, porque aquí todos los días estamos aprendiendo de la palabra, nunca dejamos de aprender, siempre queremos aprender más y conocer más, ¿verdad, pastor Rodolfo? Sí, así es. Y compartir con el pueblo de Dios y las preguntas que hacen regularmente de lunes a jueves nos obligan a todos a aprender también, ¿verdad? Y así que me encantó esa introducción que hiciste el día de hoy. Ajá. Bueno, seguimos con Génesis, ¿verdad? Hay mucho que hablar todavía de Génesis. Hey, pastor Rodolfo, es que, pastor Juan Luis, ¿cómo podemos entender nuestra teología y nuestra doctrina? Es increíble. Sin el Génesis, si usted quita Génesis, no podemos entender mucho de nuestro cristianismo. Y lo que pasa es que había un pastor amigo que aprecio muchísimo y le tengo mucho respeto. Y el pastor decía, pastor Juan Luis, ¿para qué predicar de otra cosa si podemos predicar todos los domingos acerca de Jesús? Y sí, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Pero es que no puedes entender muchas cosas de Jesús, no puedes entender muchas cosas del Evangelio, de las buenas nuevas, de nuestra doctrina, de nuestras creencias, si no podemos entender, si no sabemos bien lo que está pasando en el Génesis. Que el Génesis es la base de nuestras creencias cristianas y es la base de la creencia judía también. Y recordemos que nosotros somos una religión judeo-cristiana y también, pastores, es la base de la creencia del Islam incluso. Entonces, el Génesis y no solo el Génesis, recordemos que el Génesis es un compendio que está dentro de lo que nosotros llamamos el Pentateuco,
y que los judíos llaman la Torá. Y estos 5 libros de la Torá son sumamente vitales y dentro de la visión judía incluso perfectos, y dentro de la visión islamista pues también los consideran libros sumamente importantes dentro de su doctrina y sus creencias. Entonces, el conocer más, hermano, aprender más acerca de Génesis, hemos visto, en estas semanas hemos estado solo prácticamente en el versículo 1 y 2 y hemos visto cosas tan importantes, tan lindas, que aquí podríamos seguir hablando semanas tras semanas, viernes tras viernes acerca del Génesis. Y también yo quisiera pedirle a los hermanos que nos están viendo por el Facebook de la radio en la transmisión en vivo, si pueden hacer ahí sus comentarios y pueden aportar y de repente hacer alguna pregunta, alguna duda, que siempre el pastor Juan Luis tiene siempre la mejor disposición de estar ahí revisando las redes sociales y estar ahí al tanto de los comentarios. Así que también para que esto se haga más enriquecedor y que todos podamos ir en este mismo camino. El viernes pasado estábamos incluso hablando de cómo el Génesis, que significa principio, el origen, el inicio, y cómo la Biblia empieza con unas palabras y empieza a presentarnos este panorama de la creación, y que el mensaje principal es que Dios es el creador de las cosas, y que nosotros muchas veces queremos, nuestro espíritu crítico y la razón que Dios nos dio, muchas veces queremos entender y aprender y discernir muchas cosas que vienen en el texto, pero que pertenecen a la ciencia como tal, porque el libro de Génesis no es un libro científico y no es un libro que le interese eso, sino que lo que le interesa es básicamente dejar por sentado que Dios es el creador de las cosas, que Dios no tiene rival, que no hubo una lucha cósmica contra otros dioses para poder hacer el universo, que la luna y las estrellas y todo el sol no son deidades, sino que son simplemente creaciones de Dios, y que Dios no tiene un árbol genealógico, él es único. Entonces, eso es una parte muy importante del Génesis, Pastor Juan Luis. Pastor Sabdiel, ¿hay alguna otra cosmogonía que tenga un único y solo creador de todo? No, cuando hablamos de cosmogonía, estamos cosmo, ¿verdad? El universo. Recordemos que cuando en el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, recordemos que eso es el universo que está hablando, recordemos que ya hablamos en esos programas anteriores que es un merismo que abarca dos opuestos que abarcan un todo. Y en las demás, cuando hablamos de una cosmogonía, estamos hablando de los relatos de la creación de otras civilizaciones, de otros pueblos, de otros sistemas de creencias religiosas, de otras Pero no hay mitologías. otra religión. Y en todas las demás mitologías, lo que se establece en el relato de la creación del mundo son varios dioses, es un politeísmo. Entonces Génesis reafirma ese monoteísmo del pueblo de Israel. En ese sentido, entonces, el Génesis y la religión, voy a decirlo así, hebrea o judía, es disruptiva. Totalmente. Es totalmente exclusivista y no inclusiva, digamos. No busca moldarse. Y hasta el día de hoy son así. Hasta el día de hoy son así, exactamente, porque lo que ellos buscan establecer es que hay un único Dios, verdadero Dios, que no le interesa, incluso al escritor del Génesis y al Espíritu Santo que lo inspira, no interesa entrar en polémicas de dónde viene, porque lo que establece es que siempre ha existido, que es eterno, que trasciende el tiempo, trasciende todo, que esto y es ese importante Dios también. no tiene entonces lo que se llama, si una cosmogonía es el origen del cosmos, estamos hablando de una teogonía, que es precisamente en la historia, el origen de los dioses, y este Dios no tiene una teogonía. Los demás relatos cercanos de las otras civilizaciones sí presentan una teogonía. Que es a donde quiero llegar también, pastor y hermanos en sintonía, en el hecho de que la Biblia no justifica la existencia de Dios o no tiene que legitimar la existencia de Dios, simplemente la da por sentada porque Dios es
el eterno es, el eterno cero, el eterno yo soy. De hecho, ahí, exacto, de ahí podemos brincar entonces al relato de Génesis 2, donde utiliza la expresión Yahvé, el tetragramatón, YHWH, donde si nos vamos, recordemos que Génesis 1 habla de Elohim, habla de la pluralidad, de la majestuosidad de Dios, y si nos vamos al relato de Génesis 2, habla de Yahvé, como quiera, recordemos que no se sabe realmente. Hay gente que hoy día dice Yahweh, incluso está muy de moda que hay algunos que dicen Yahweh, y hay canciones que ahora yo he escuchado que hablan de Yahweh, pero no hay una certeza. Nadie puede saber No, es realmente. como para darle sonido, nada más. Sí, porque viene de ahí de una traducción que hacen de... Y de Jehová la- se derivaría de Yahvé. de Yahvé, es la palabra que nosotros más Lo conocemos. que sí es claro, me parece, es que la YHWH estaría en entredicho la Y que no existe en el alfabeto, Ajá. sería J. Y la W menos tampoco existe, Sí. entonces debería ser el equivalente a la V. Sí. Cierto, sí. JH, Y- VH, no WH. VH, sí, por eso correcto. Pero hay algunos que dicen que por eso ahora está eso de Yahweh y utilizan la W. Entonces, los que ahora dicen y descubrieron que es Yahweh de acuerdo a una interpretación que hacen, entonces ya dicen que ese es el nombre verdadero de Dios. ¿Sabe cuál es el nombre verdadero de Dios? Pero No sabemos. en inglés sí se aceptaría. En inglés puede ser por la pronunciación, sí, pero en nuestro español no se recordemos, aceptaría. si hacemos un poquito de historia, recordemos que primero, ellos dicen en la tradición judía, lo de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que usted no tiene que tomar el nombre de Dios en vano. Correcto. Entonces, como nosotros decimos, ay Dios mío, ¿verdad? Por ejemplo, ellos dicen que eso no se debería decir. Es mejor no ¿verdad? pronunciarlo. Sí, ¿verdad? Porque decimos Dios mío no como una expresión de los salmos, Dios mío, no, decimos Dios mío como una interjección, ¿verdad? Sí. Como, uy, ¿verdad? Como decir caramba. Sí, entonces ellos dicen, eso no debería decirse, es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando el pueblo el pueblo de Israel va al exilio a Babilonia en el 586 a.C., ya para esa época ya se pierde, porque el templo se destruye, entonces se pierde la correcta pronunciación, si se manejó en algún momento, de ese nombre. Y desde esa época ya nadie sabe cuál era la pronunciación. ¿Por qué? Porque dice la tradición que el único que pronunciaba el nombre era el sumo sacerdote el día de la expiación o el día de Yom Kippur en el lugar santísimo cuando hacía precisamente la ceremonia. Entonces, ya para Perdona, ¿qué sonido tendría entonces en el hebreo? es No, que se desconoce se casualmente. desconoce totalmente, o sea, nadie sabe, por eso te digo, algunos dicen. O sea, nosotros nos favorece entonces en el latino esas letritas, por lo menos para darle alguna fonética. Sí, lo que pasa es esto, Pastor Bueno, Rodolfo, digamos. para darle sentido al vocablo, que podamos nosotros articularlo, hay que meterle vocales, de otra forma es Ok. de imposible pronunciación. Sí, ahí es donde entra, entonces vamos a poner un poco de orden. No es el tema de hoy, pero bueno, ya que estamos hablando. O sea, esas vocalitas que dice el pastor Rodolfo. Te bajaste el caballo, ¿eh? Sí, otra vez. Ustedes me botan del caballo, es diferente. Recordemos que en el hebreo no hay vocales, ¿ok? Son 22 consonantes. Ok, entonces, de hecho, hay en los textos algunas palabras que a veces no sabemos realmente cuál era la palabra exacta, porque como no hay vocales, se presta para una u otra cosa. Y las dos palabras Podrían sí servir para el podrían ser, contexto. ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contexto, es que uno sabe cuál palabra iría en ese texto. Pero cuando ya llega la época, precisamente la época del Segundo Templo, ¿cuál es la época del Segundo Templo? La época de Jesús. Ya la gente está un poco más dispersa, recordemos que está lo que se llama la diáspora de los judíos, incluso ya después del año 132, 135, cuando expulsan a los judíos de Jerusalén con la rebelión de Bar Kokhba, entonces ya no hay judíos en Jerusalén. 132, 135 de nuestra era. De nuestra era, correcto. Entonces, lo que se llama en la tradición judía los sabios judíos, que son los que ellos han tenido siempre, los grandes rabinos como intérpretes, hay uno de ellos que se preocupa precisamente por decir, se van a perder nuestras tradiciones. Y para ellos, nosotros en el cristianismo creemos en la sola escritura, más bien en el protestantismo. Pero en el judaísmo, recordemos que tiene la Biblia, la Tanakh, ¿verdad? La Biblia hebrea,
tiene el Talmud, que es y tiene la tradición oral. O sea, ellos, al igual que la Iglesia Católica, no solo se basan en la Biblia, sino más bien, el catolicismo dice la Biblia y la tradición tienen el mismo peso, y el magisterio de la Iglesia, la interpretación. En este caso, la interpretación es el Talmud. El judaísmo dice que ellos no son bíblicos. ¿Okay? El judaísmo lo tiene claro. El judaísmo dice, nosotros no somos bíblicos. Nosotros uno de los grandes pecados que tenemos, el protestantismo, es que yo creo idolatrar al judaísmo, ¿verdad? A Israel como tal y todo esto. Por la falta de enseñanza y falta de conocer la cultura. De conocer, judía. ¿verdad? Y yo he visto muchas cosas que no voy a entrar en detalle para no ofender a nadie con respecto a esta idolatría que se profesa, israelatría, no sé cómo llamarlo, a Israel. Ok, eso es un tema. Pero entonces, ellos dicen, nosotros no somos bíblicos. ¿Somos? ¿Qué somos? Somos de la tradición rabínica, ¿verdad? Para ellos es más importante la tradición rabínica, la interpretación que hacen los rabinos, que el texto mismo como tal. Es como la jurisprudencia. Exactamente. Como el derecho anglosajón, particularmente Estados Unidos. Sí, ahí está la Constitución, pero lo que importa es lo que dicen los jueces, cómo lo interpretan los jueces, y ahí se va compilando una especie de jurisprudencia rabínica. Escucho ahorita a un político decir que nuestros magistrados de la Sala Cuarta dijeron, no sé si era cierto, la Constitución no dice lo que dice, sino que la Constitución dice lo que nosotros decimos que dice, ¿verdad? Entonces sería como algo similar a lo que está diciendo el pastor Juan Luis. Lo que dice es tomando las palabras de este señor. Entonces, para los judíos podrían decir, parafraseando, para nosotros no es importante lo que diga la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice lo que dice, sino que la Biblia dice lo que dicen los rabinos que dice. Entonces, ellos son una religión basada en la tradición rabínica, no en la Biblia. Para ellos es más importante lo que dicen los rabinos. Que la tradición rabínica está basada en la historia también. Sí, y es el Talmud, ¿verdad? Que es un texto de 16 libros, es sumamente inmenso. Ni ellos, bueno, cuesta mucho. Entonces, pero además está la tradición oral. Quiere decir entonces, Pastor Juan Luis, que lo que nosotros vemos que hacen los judíos en las sinagogas cuando vamos al Muro de los Lamentos, no es exactamente la escritura lo que están leyendo, o la Torá, bueno, podría ser. Pero no, sí es la Torá. Pero hay un montón de libros también al lado de ellos. Ahí tienen su montón de libros. Claro. El problema no es solo la Torá, porque la Torá sería como la excusa, perdón, voy a interpretarlo de esta forma, no sé si es así, porque la leen, pero no importa la literalidad del texto siquiera, ni su contexto histórico. Lo que importa es lo que el rabino dice que dice. Correcto. Sí, es como lo dijiste ahora. Digamos, un operador jurídico, un abogado, un juez, es el intérprete de lo que está escrito en los artículos de un código, por ejemplo, en este caso la Constitución Política. Por eso, en un sentido lo que dicen es correcto, parcialmente correcto, porque de la interpretación, digamos, jurídica de un juzgador depende su resolución, ¿verdad? Correcto, sí. Perdón, sí, correcto. Entonces, más o menos esa resolución que vos decís y esa importancia de los rabinos, hay rabinos que son los que están en el Talmud, como Rashi, por ejemplo, que habrán otros que habrán interpretado, pero los más preponderantes, los más importantes, son los que están en el Talmud, que bueno, sería como ver, no sé si se ve mi Biblia para los hermanos que están siguiendo la transmisión. Pues sé que mi Biblia tiene un montón de apuntes al lado. El Talmud es eso, el Talmud es el texto, pero en los costados del texto vienen los comentarios de los rabinos, y para ellos esos comentarios son los importantes al final de cuentas. Y viene también entonces lo que llama la Gemara, que es que es otra parte que está incluida dentro. Para nosotros, perdón, pastor, los protestantes y particularmente los evangélicos, esto es impensable, esto es prácticamente es una cuestión que no le vemos valía, porque para nosotros es el texto sagrado, lo que el texto dice, la literalidad del texto, o más bien la supremacía del texto, no la literalidad, la escritura. La supremacía del texto, exactamente.
porque de repente, cuando viene la reforma protestante, lo que viene diciendo la reforma, ya no queremos lo que nos interpretan, ya no queremos su tradición oral, ya no queremos lo que dice el magisterio de la iglesia, nosotros queremos la pureza del texto y queremos ir a la supremacía del texto. Sin embargo, entre el pueblo judío, no obstante, lo que dicen sus rabinos, sus estudiosos a quienes ellos les rinden cierta pleitesía, de repente es más importante que la supremacía misma del texto. Correcto. Pero me nace una pregunta acá con el tema de solo escritura. ¿Cómo hacían entonces los cristianos del primer siglo con todo esto? Porque con toda la raíz judía que ellos traían. Entonces, ¿cómo hacían ellos para interpretar la palabra cuando se trata de que la iglesia emerge, ¿verdad? Y durante siglos siempre la iglesia se dejó guiar solo por la escritura. ¿Cómo hacían ellos con sus raíces entonces? Es que por eso tenemos que recordar que el cristianismo tiene un origen en el judaísmo, ¿verdad? Y eso eran parte de los, Por eso, de los pero conflictos que habían al inicio. El fin era solamente obedecer lo que estaba escrito en la palabra del Señor. ¿Cómo hacían ellos para Pero ¿en qué época de la iglesia me estás ubicando, perdón? Ve, hablemos, digamos, de todo el tiempo de la persecución de la iglesia, digamos, los primeros tres siglos de la iglesia. No existían todavía textos como obviamente como los tenemos nosotros, ¿verdad? Yo sé que no existían, y para ellos fue más difícil entender lo que nosotros entendemos ahora. Pero ahí sí era la tradición oral, ahí se transmitía oral. Exactamente, pero ¿cómo hacían ellos con todo esto que para los judíos representa, además de la oralidad, la cultura, la historia, la enseñanza rabínica, aplicándolo ahora a la enseñanza de Jesús en el Nuevo Pacto? Digámoslo así, los del camino. Exactamente. ¿Cómo hacían los del camino? ¿De dónde agarraban el sustento? Ajá. Sí, bueno, obviamente recordemos que primero solo estaban los textos en las sinagogas, como cuando Jesús llega a la sinagoga y lee la Torá, ¿verdad? No es como hoy que nosotros los portamos en... Bueno, hay testimonio que las cartas de Pablo circulaban. Sí, circulaban, se hacían copias, Sí, ¿verdad? Lo que yo me imagino, por ejemplo, es, ellos decían, qué tirada con esto del día de reposo, por ejemplo. Nuestra costumbre judía es guardar el día de reposo. El Señor viene con una enseñanza donde prácticamente está diciendo que el día de reposo, Él sanaba en el día de reposo, él hacía diferentes cosas en el día de reposo, cosa que era muy criticado por la religión de la época. Entonces, ¿cómo conciliar eso en la parte de ellos? Porque que en Hechos 15 ya se ve ese y otros conflictos que se daban en el primer concilio, y del primer concilio solo se determinan 3 cosas que los gentiles debían seguir. El tema es que nosotros en la Reforma Protestante, volviendo ahora pasar del siglo I al siglo XV, en la Reforma Protestante nosotros decimos, no nos interesa su tradición, no nos interesa lo que ustedes han verbalizado o han codificado, queremos ir a la supremacía del texto, porque de alguna forma los reformadores estaban cansados de que se le impusiera una camisa de fuerza al texto bíblico como tal, que no hubiera supremacía del texto y que valiera más lo que decían el magisterio de la iglesia, por ejemplo, o lo que decía su tradición, lo que decían sus costumbres, más que la supremacía del texto. Martín Lutero se oponía a la escolástica, a la iglesia, incluso muchísimo, a la escuela escolástica. Entonces, entiendo lo del pastor, ¿cómo hacían en el primer siglo para discutir sobre esto? Pienso que no había discusión, porque son judíos. Tenían su tradición rabínica también. Exacto, es que, vamos a ver, la Mishnah, que era lo que quería llegar, Yehudá, que es un gran rabino, al finales del siglo II, después de los eventos de lo que estamos hablando de la Gran Rebelión, él decide compilar hasta ese momento toda la tradición oral, que es parte del Talmud, la Mishnah. La tradición oral, como el mismo nombre lo dice, se transmitía oralmente, ¿verdad? Pero sí es parte, para ellos tiene la misma autoridad que la tradición escrita. Para ellos, lo que está escrito en la palabra tiene la misma autoridad que la tradición oral, porque se había transmitido según sus creencias desde Moisés hasta esos días. Pero también es una cuestión cultural en términos de que no circulaban los textos como circulan hoy. No había textos. Primero no había, por eso, porque hasta al finales del siglo II es cuando Yehudá
decide poner por Exacto. escrito a riesgo de que la tradición oral se pierda, ¿verdad? Y por donde estaban los judíos dispersos, entonces él decide poner por escrito toda la tradición oral y crea la Mishnah hasta finales del Es siglo más, II. si pensamos que el último afinamiento del texto, por decirlo de alguna forma, se da al regreso del cautiverio babilónico, y que Esdras y Nehemías y los de esa época empiezan a hacer una revisión del texto para hacer una especie de texto final revisado, nos daríamos cuenta que antes que eso lo que era preponderante era la transmisión oral. Correcto, la tradición oral y la transmisión oral, cualquiera de los dos, es el mismo sentido. Entonces, hasta ese momento queda todo por escrito y el Talmud entonces tiene la Mishnah y la Gemara, que son las interpretaciones que hacen, ahora sí, los rabinos de la tradición, hacen una interpretación y para ellos todos esos son sus textos que son vinculantes. Ahora, una pregunta, pastor, si usted la sabe, podría ser que no sepa la respuesta, Muy probablemente. ¿verdad? Si la Mishnah, que es donde recoge Yehudá la tradición oral, dice algo que no está en la Tanaj, ¿qué impera? Para ellos, ¿O son complementarios? es que imagínate que nosotros, cualquier hermano que me está escuchando ahorita, un cristiano promedio, digamos, que lea la Biblia, no hablemos de que una persona que estudie así, ¿verdad? Sino que una persona normal puede saber más de los textos que no son de la Torah que un judío. Porque los judíos se limitan a estudiar la Torah, que es lo que leen todos los años, normalmente, más... Un pedacito ahí de otro. Más, exactamente. No le da más- mucha prioridad, digamos, a los textos proféticos. A los demás textos no, es porque ellos tienen algo que se llama ya ahorita me acuerdo, perdón, la palabra que ellos utilizan, que es la lectura que hacen, ¿te acuerdas? Lo repetimos en clase un montón de veces, la eftará, por ahí Voy a ver anda, si me llega, pero no. que es la lectura que hacen en la sinagoga todos los sábados, que es, leen la parte de la Torá más textos relacionados de la otra parte que no es la Torá de la Tanakh. Recordemos que Tanakh es Torá, la T de Torá, la N de Nevin, que son profetas, y la J es una K, K, digamos. pero es como una J ahogada, Tanaj, de Ketuvim, que son los escritos, la Haftará. Entonces, ellos leen esto y es la Torá más un texto relacionado. Entonces, hay muchos textos del resto del texto bíblico que no es de la Torá, que ellos no leen y realmente no les interesa. ¿Por qué? Vuelvo al tema. El judaísmo es un judaísmo rabínico. A ellos les interesa la interpretación de los rabinos y va a estar por encima siempre lo que diga el rabino que lo que pueda decir el texto bíblico. Para ellos es más importante y es vinculante lo que diga el rabino en el texto y no lo que diga el texto bíblico como tal, que es muy contrario a lo que nosotros pensamos. Cuando el Señor Jesús emerge en su ministerio público, es una lucha contra todo eso, de alguna manera, porque Él viene a establecer un nuevo pacto y es donde prevalece entonces todo lo nuevo de Dios en el nuevo pacto, ¿verdad? La venida del Mesías y todo, y aquí como que definitivamente la contienda religiosa se hace más fuerte porque aquí el Señor Jesús tiene que debatir todas esas costumbres que para los fariseos eran como intocables, ¿verdad? Sí, el judaísmo rabínico sí empieza realmente, aunque ya estaban las bases, empieza ya prácticamente después de la época de Jesús, porque se da la destrucción del templo y tienen que reemplazar entonces parte de la liturgia que ellos elaboraban, que estaba ligada a los sacrificios. Como no hay templo, no hay sacrificios, entonces reemplazan, hay un reemplazamiento de las tradiciones religiosas de la liturgia y ahí es donde entra en juego el judaísmo rabínico. Pero bueno, para ya terminar, porque nos caímos del caballo media hora, lo que quería decirte con respecto, volviendo al tema de Yahvé, es que hasta ese momento no existen las vocales, ¿verdad? Existen solo consonantes. Hasta el siglo X, más o menos, siglo 8, 10, con los masoretas, que los masoretas son los
que deciden, otra vez, en aras de preservar el texto, deciden introducirle signos vocálicos, no vocales, signos vocálicos ¿Siglo al días texto. antes o después? Después de Cristo, sí, correcto, gracias. La Mishnah es del siglo II después de Cristo y los masoretas son del siglo VIII, siglo X. Por eso se llama el texto masorético. Cuando ustedes vean TM, según el TM, y uno dice que es TM, ¿verdad? Recordemos que la XX es la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo del hebreo al griego de la Biblia, 3 siglos antes de Cristo. El TM es el texto masorético, es el texto que escribieron los masoretas y deciden incluirle en el texto signos vocálicos. La Como Biblia una no se especie puede... de puntitos, ¿no? Y Sí, porque no se le puede añadir a la Biblia nada, entonces no se puede alterar el texto bíblico, no se le puede ya meter vocales, entonces lo que hacen son signos vocálicos alrededor de las consonantes. En ese momento es que ellos deciden que donde aparecen las 4 letras, el tetragramatón, como el judío piadoso, donde lee eso, donde veía eso, para no pronunciar el nombre de Jesús, el nombre de Dios en vano, perdón, decía Adonai, pero no es que ahí dice Adonai, él lo tiene claro que ahí no dice Adonai. Adonai es mi Señor, Adón, Señor, es como mi Señor, o decían Hashem, el nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que deciden los masoretas? Incluir las vocales de Adonai en las letras, digamos, YHWH. ¿Cuáles son las vocales de Adonai? A, O, I. Entonces, por convención fonética, para que suene bien, de ahí nace la palabra Jehová, ¿ok? De esa introducción. Por eso, algunos piensan y creen, y sobre todo los judíos, algunos dicen que es un nombre espurio, que es un nombre que no es correcto, que no existe, porque Dios no se llama así. Recordemos que las 4 letras es el nombre propio de Dios. Es como que vos te llames Juan, pero entonces ya en vez de Juan te digamos Joan, ¿verdad? O no sé, Jaín. En mi caso sería JLC nada más, digamos. Sí. O podría ser digamos. John. Bueno, sí, digamos, pero que no suene... Sigamos diciéndole John. ¿verdad? Johncito. Entonces, ahí es donde nace el nombre Jehová. Y eso nace en unas traducciones que se hacen posteriormente, ¿verdad? Siglos después de los masoretas. Entonces, de ahí, hasta ahorita estoy contestando lo que dijo el pastor Rodolfo en su momento, hace como 20 minutos. Algo dijiste, pastor, que ya se me olvidó un poco, que era lo de la introducción de esas vocales en el nombre de Dios. El nombre de Dios... Entonces, contestando su pregunta, ¿cuál es? No lo sabemos, nadie lo sabe. Bueno, entonces te iba a decir, todos estos nombres, Isaías, Jeremías, todos esos nombres que tenemos en el Antiguo Testamento, que son los nombres de los profetas, por ejemplo, ¿verdad? Elías está compuesto de los 2 nombres de Dios, es el único nombre que está compuesto de los 2 nombres de Dios, curiosamente, significa como Dios salva, el Dios Él, ¿verdad? El nombre de ese Dios, el que es el mismo Dios, salva. Entonces, cuando todos esos nombres que terminan en Ías, es la traducción de los nombres que terminan en Yahweh, que es el nombre de Dios, son nombres teofóricos en realidad. Entonces, Isaías es como Yesa Yahweh, más o menos, y todos los demás nombres que terminan en Ías se pronuncian Yahweh. Entonces, algunos creen que si la pronunciación es Yahweh, y que Isaías es Yesa Yahweh, entonces que el nombre de Dios tiene que ser algo parecido a Yahweh, parecido a Yahvé. ¿Me logro explicar? Sí. Ok, si el nombre de Isaías incluye el nombre de Dios y en hebreo, que es las 4 letras, y en hebreo se pronuncia Yesayahu, entonces el nombre de Dios tiene que ser algo muy parecido a Yahu. Entonces, de ahí que algunos adaptan ciertas traducciones como Yahvé, Yahweh, que incluso cuando vemos en los Salmos, como vimos la vez pasada, que el nombre de Dios, la contracción del nombre de Dios es Yah, que es lo que usan los rastas y rastafaris y todo esto en las canciones, Yah. Entonces, ¿de dónde viene Yah? De Yahweh. En algunos pedacitos de los salmos encontramos el famoso Ja. El famoso Ja, que se pronunciaría Yah, que es la contracción de Yahweh. Entonces, algunos dicen que el nombre de Dios debería andar por Yahweh. Ahora, volviendo al tema que vamos a tratar hoy, cuando vemos en Génesis 2, que presenta, ahora sí, como decías vos, el nombre
YHWH, Yahoo, Yahvé, como sea, Jehová, para nuestra tradición, nuestra costumbre, que eso viene incluso, pastor, si lo tocamos el tema cuando hablamos de la traducción de la Biblia, ¿se acuerda? Y al español, Casiodoro Reina, cuando traduce, él decide, cuando tiene los textos y está traduciendo al español, él decide poner Jehová, porque Lutero tradujo Señor. Yo cuando teníamos a Levi en la casa, el estudiante alemán, yo le decía Herr Bolay, y él me decía Herr Mayorga, Señor. La traducción al inglés, en alemán, cuando se hace la traducción al inglés, el traductor al inglés decide poner Lord, que es Señor también, igual que en alemán. En francés se utiliza una expresión también que es Señor, pero Casiodoro de Reina decidió poner Jehová. Entonces, por eso a nosotros nos es tan familiar tener el nombre Jehová. ¿Qué hubiera pasado? Ahora sí, los hubiera no existen, pero ¿qué hubiese pasado si Casiodoro Reina hace la elección y en vez de, tiene las otras Biblias, en vez de Señor, Lord, Heart, él pone, en vez de Jehová pone esa traducción y pone Señor? Nosotros no tendríamos ningún problema hoy. Para nosotros el nombre Jehová sería un nombre extraño. Si usted le habla a un alemán de Jehová, ellos no tienen esa costumbre como nosotros, porque su Biblia del inicio Lutero decidió poner Lord. Qué interesante, cómo los traductores obviamente influyen en las concepciones teológicas que nosotros tenemos al día de hoy. Yo quiero decir algo, porque esto es también tratándose de las preguntas que recibimos en el Buen Pastor, las recibimos muchas veces, que ya no se puede decir a Jesús, sino Yeshua o Yahshua, como quieran pronunciarlo. Entonces que Dios no es Dios, sino es Yahvé o Yahweh, etc. En realidad Dios no se enoja. Oye, algunos nada más le dicen el Eterno. Dios no está, vamos a ver, no está peleado por eso. Dios nos entiende si le decimos Padre, si le decimos Dios, si le decimos Papá. Lo quiero decir que desde el punto de vista académico la discusión es importante, pero desde el punto de vista de nuestra relación con Dios es irrelevante. Correcto. ¿Verdad? Más, ni sabemos cuál es el idioma de Dios, el idioma del cielo no lo sabemos. Si es que hay un idioma oficial. ¿Qué idioma habla Dios? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? O sea, obviamente, entonces sería reducir, ahí es donde hacemos las reducciones y reducimos a Dios a nuestra dimensión. Nuevamente, la pregunta aquella, ¿desde cuándo existe Dios? ¿Dónde vivía antes de que creara el mundo? ¿Verdad? Recordemos que Dios es espíritu y Dios lo que hace es la palabra que decías vos en el programa, que a mí me cuesta también, me acordé cuando lo dije. Antropomorfismo. Pero ahora digamos, lo que hace Dios es antropomorfizarse, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender a Dios, que nos cuesta mucho, obviamente, una mente finita tratando de entender a la mente infinita. Ahí cuando digo mente, otra vez estoy dándole una cualidad humana a Dios. La criatura tratando de entender al Creador. Entonces, cuando Dios hace todas esas cosas, estimado Pastor Juan, sí, ¿cuál es el idioma de Dios? Bueno, imagínate, estamos dándole una cualidad humana a Dios. Ahora, entonces, sí, es bueno conocer de dónde vienen y por qué en nuestros textos aparece Jehová y en las otras Biblias, en otros idiomas aparece Señor. Y de aquí, a pesar de que estamos hablando, y la semana pasada dimos algunas palabras en hebreo y todo, nosotros no, la intención de nosotros, que quede claro, nunca es hebraizar, ni decir que ahora tenemos que hablar así ni asá, sino que simplemente es una curiosidad académica, es conocer un poco más. Sí, lo que sí es importante, y yo creo que esto sí le podemos copiar a la cultura hebrea, a los judíos, es el respeto al nombre a Dios. Correcto. Que a mí me parece que es algo que en la cultura occidental se ha peyorizado. Además, yo creo que ustedes en su vida pastoral han tenido que verlo, como yo lo he visto, gente que jura por Dios y está jurando mentira. Hasta por la Biblia. Sí, gente que dice, lo juro por Dios, y hasta en la señal de la cruz, y es una mentira. Correcto. Hay un tratamiento del nombre de Dios totalmente irrespetuoso, totalmente peyorativo. Para estas personas, de repente el nombre de Dios resulta ser insignificante. Y esto es lo que nosotros, quizá en la plática de hoy, es lo más relevante, que nosotros podamos rescatar de que, amados y amadas, respetemos el nombre del Señor. O sea, no usemos el nombre del Señor como que si no valiera nada. Porque hay una orden de Dios expresa en la ley.
que me parece que no es solo para el pueblo de Israel, es decir, es universal para toda la gente. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Correcto. Dios toma esto muy en serio. O sea, jurar por el nombre de Dios cuando se está diciendo mentira, señoras y señores, es algo altamente peligroso. Pronunciar el nombre de Dios porque sí, y peor es, voy a decir otras expresiones para tratar, Pastor Sabdiel y Pastor Rodolfo Hermano en sintonía, aterrizar un poquito aquí el énfasis que de repente tengamos que hacer. Hay gente que le dice, sí, al hombre, el grande, el colocho, etcétera. Y yo he oído pastores voy a decir su tarima, porque no es púlpito. Yo he oído decirle, perdón la expresión y les abrupto, no acostumbro a decir esta palabra nunca en mi vida, pero le dicen el mae, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Entonces hay un tratamiento irrespetuoso del nombre de Dios, que si algo hay que admirarle a este pueblo, es como hay una solemnidad cuando en su texto sagrado aparece el nombre de Dios. Correcto. Y es tan santo, es decir, tan magnificente, y ellos de repente entran en un estado de expectación y también de estupefacción, de admiración plena, que mejor no pronuncian ese nombre. Y me parece que es muy relevante hacer esta observación de cómo nosotros debemos también aprender a valorar la santidad de Dios y la soberanía de Dios, empezando por respetar su nombre y por esa liviandad que muchas veces tiene la gente de jurar en vano y jurar usando el nombre del Señor. Pero es en esta parte occidental del planeta, Pastor Juan Luis. Me parece que sí. Porque en el pueblo judío fue enseñado de un principio a respetar la presencia de Dios, que fue algo que Dios enseñó desde el Sinaí, ¿verdad? Y cómo ellos podían relacionarse con Él. Ahora que estamos leyendo el libro de Levítico, uno lo ve, o sea, definitivamente Dios era muy estricto con todo lo que se trataba de lo inmundo y de lo santo, y eso era algo que marcó al pueblo de Israel siempre, y me parece que hasta el día de hoy es así. Hay mucha irreverencia en esta parte del planeta, hay mucha irreverencia en nuestro mundo occidental, hay mucha irreverencia Correcto, sí. en la iglesia del Señor en este tiempo, y eso lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días de nuestra vida, lo vemos siempre en las iglesias, en la reunión ¿verdad? Aquí a la gente se le ocurre de todo. Hay poca revelación de lo que significa la presencia de Dios para nosotros, mucha irreverencia también ante la presencia de Dios, pero me parece a mí que justo falta de enseñanza aquí, de tratar con los santos. Que se ponen allá adelante y entonces montan un show de algo que debería de ser una manifestación de lo santo y una reverencia total a la presencia del Señor. Y Correcto. Otro asunto, perdón, Pastor Sabdiel. La primera vez que en la Biblia empieza a hablarse con el nombre Yahvé, y yo creo que es bueno dejarlo sentado para la próxima, es a partir del capítulo 2 del libro del Génesis. Eso era lo que iba. No, ahí venías, pero bien valía hacer todo el contexto, Sí, ¿verdad? claro. Gracias. Todo el contexto para llegar ahí y que la próxima semana también vayamos a profundizar ahí, porque todo el capítulo 1 se reconocía a Dios como Elohim, Ajá, correcto. ¿verdad? Este nombre glorioso, majestuoso, maravilloso, impresionante, pero no es sino a partir del capítulo 2 del Génesis que empieza a conocerse a Dios con otro nombre. Pero vea qué interesante, hasta Éxodo capítulo 3 Dios le revela su nombre a 3:14, por cierto, a Moisés. Correcto. ¿Verdad? Pero en el momento, Aquí lo tenía casualmente. sí, en el momento que se escribe el Génesis, ya se está hablando, voy a decirlo así, con esa tradición del nombre de las 4 letras, que por cierto hay que decir JH, VH o YH, WH,
como quieran ponerlo, es lo que se denomina en teología el tetragramatón. Correcto. Es decir, las 4 letras o las 4 grandes letras. Correcto. Y ahí que eso era lo que quería aterrizar cuando me preguntaste al inicio, este nombre, cuando se revela a Moisés, que él se presenta, mucho gusto, yo soy Sabdiel, ¿verdad? Mucho gusto, le dice, ¿a quién le digo que me envía? Le dice Moisés en Éxodo 3, él le contesta una expresión en teología muy famosa que es Eye Acher Eye, que Eye Acher Eye significa algo así que se traduce en nuestras Biblias, en la Reina Valera, se traduce como yo soy el que soy, pero se puede traducir también como yo seré el que seré. Porque habla de un tiempo donde él trasciende el tiempo, lo que hablamos casualmente con respecto a la eternidad de Dios. El eterno presente, diríamos. Sí, es como que mi nombre es el que es para siempre, ¿verdad? Es como decir, yo soy el que existe siempre, yo soy el que he estado siempre, y en ese contexto incluso de la esclavitud que está sometida el pueblo de Israel, es como yo estaré con ellos en este duro momento, así como he estado con ellos en otros momentos de esclavitud, yo voy a estar con ellos ahora. Entonces, esta expresión que precisamente él le contesta, yo soy el que soy, yo seré el que seré, es un verbo que puede estar en presente, pasado y futuro, ¿verdad? Entonces, que algunos dicen que lo relacionan con el verbo estar. Yo seré lo que seré, traduce la Tanakh, o el Tanakh, más bien lo correcto es el Tanakh, no la Tanakh, el Tanakh. Entonces, aquí es donde empieza esta presentación, es el nombre personal de Dios. Porque también hay un alejamiento de decir el nombre. En las culturas antiguas se creía que conocer el nombre de una persona era tener dominio sobre esa persona. Por eso es que en la invocación de los espíritus y todo se dice cuál es su nombre, ¿verdad? Que ahora la gente lo hace como por, dígame, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿verdad? Pero lo que significaba en los tiempos antiguos era conocer el nombre de la persona es tener dominio sobre la persona, y eso se refleja incluso en la tradición egipcia. No lo voy a reducir muy rápido, pero cuando Ra deja de ser el dios principal porque Osiris quiere poner a su hijo, usa una treta para que Ra le tenga que revelar su verdadero nombre, y cuando Ra le revela su verdadero nombre es cuando él deja de ser ya el dios principal y pasa a Horus, que por eso los faraones son la encarnación de Horus. Entonces, así en todos los otros relatos cosmogónicos, tener con dominio del nombre, saber el nombre es tener dominio sobre la persona. Por eso Dios no se presenta y por eso solo se lo da a Moisés, y por eso realmente no podemos saber cuál era el nombre real de Dios. En parte es por ese tipo de pensamiento. Yo creo que bien vale decir que en Génesis capítulo 2 se da una narración específica de cómo fue que Dios hizo a Adán y a Eva. Y tenemos una narración general en el capítulo 1. En el capítulo 2 viene haciendo una especificación. Y cuando uno ve que es el eterno ser, el dador de la vida, el que siempre existe per se o por sí mismo, que es el que crea al ser humano, uno entiende por qué la importancia de la revelación de ese nombre a partir del capítulo 2, porque Dios está haciendo posteriormente a quien le va a representar a él en la tierra como su imagen y su semejanza. Correcto. Luego Adán diría, ella es madre de todos los vivientes, pero ese madre de todos los vivientes es de los que existen a partir de uno que siempre ha existido. Momento. Claro, la semana pasada decíamos que en el capítulo 1 es hacer la diferenciación entre la criatura y el creador, y este Dios que, bueno, como decía el pastor Juan Luis, quedará para la próxima semana que hablemos un poco más, pero sí, haciendo la introducción para que nos quede claro hoy en este programa, el resumen es saber quién es el Dios, que es el mismo Dios del uno, pero cuáles son las características que se presentan en este capítulo. Del capítulo 2, el Dios que crea el jardín del Edén, que es el Dios de las 4 letras, es el Dios del tetragramatón. Y Sabiel, antes de terminar, ustedes no piensan, no se ponen a analizar que si el hombre no hubiera desobedecido, que fue lo que sucedió en el capítulo 3, hubiéramos seguido con una narración maravillosa de las profundidades de Dios
como lo vemos en el capítulo 2. Me parece que Dios hubiera seguido revelándose y Ajá. mostrándose en esa intimidad que tenía con la primera Ah, pareja. Eso es parte qué lindo, porque eso es parte de lo de lo bueno, de lo que vamos a hablar en el programa, la ¿verdad? historia cambió a partir del 3, Sí, o sea, sí, uno de los la- capítulos más tristes de la sí, Biblia. y la Biblia entra con otra narrativa a partir del 3. Por eso es que se dice que esto es un relato etiológico, ¿verdad? Es un relato que nos da un motivo del por qué pasan las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué morimos? Todos esos por qué que nosotros tenemos son los que Génesis 2 y 3 tratan de dar la respuesta. Entonces, este Dios del capítulo 2, este Dios Yahvé, es el Dios que perpetuamente siempre está, que está para nosotros, que es eterno. El Dios del capítulo 1 es un Dios poderoso, grande, que crea con las palabras, pero es un Dios que se presenta un poco alejado del ser humano, simplemente lo crea, no hay relación, no habla con él. A veces en nuestra vida necesitamos un Dios poderoso, un Dios que haga, un Dios que actúe por la palabra, un Dios que nosotros sepamos, necesito en este momento mi vida un Dios poderoso que actúe y que haga, pero a veces necesitamos el Dios del capítulo 2, un Dios que nos hable, que esté cerca de nosotros, un Dios con características más humanas. El Dios del capítulo 1 tal vez es un Dios más lejano, pero poderoso, grande. Pero el Dios del capítulo 2 es ese Dios que muchas veces en nuestra vida también necesitamos cerca, que nos hable, que llegue y que quiera pasear con nosotros y que quiera estar cerca de nosotros. Y que luego Jesús, ya viniéndonos mucho adelante, introduciría otra relación, ¿verdad? De paternidad. Cuando Él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Padre nuestro. Y esta es la revelación progresiva de Dios, que no es nuestro tema hoy, pero dejamos bien sentadas las bases para la próxima. Sí, Muy Dios bien. lo permite, así es. Y ese Dios del capítulo 2, que es tan cercano, tan lindo, es un relato más, el capítulo 1 es un relato, digamos, teocéntrico, el capítulo 2 es antropocéntrico, es un Dios acercándose al ser humano. Y Dios empieza a revelar su misericordia a partir del 3, ¿verdad? Correcto. Qué lindo. lindo, ahí vamos a ir. Muy Sí, qué bien, belleza. excelente. Muchas gracias a todos los hermanos, Dios los bendiga. Amén. Gracias, muchas bendiciones y siempre firme hacia adelante. Es La orden del Señor. Buen pastor, tú conoces cada parte de mí. Me escudriñas. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada en los 98.3 FM. También puedes escuchar El Buen Pastor en Spotify y Apple Podcast a través de nuestro canal Estereovisión Internacional. La instrucción de la palabra de Dios a un clic de distancia.